Y hoy vamos a hablar lo que creo que Dios me dijo que le dijera, y es sobre lecciones que salen caras. Lecciones que salen caras. Segundo libro de Samuel, en su capítulo 6, vamos a leer, amados hermanos, a partir del verso 1 en adelante. Y cuando usted lo tenga, amados hermanos, me confirma con un fuerte amén. Amén. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, amados hermanos. Lo vamos a hacer honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Y la letra dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala y de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera que haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Naasón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque en medio de muchas cosas, en medio, Señor, de muchas situaciones, muchas veces tú nos has dado lecciones de vida, Señor, de los cuales no hemos logrado entender qué es lo que ha pasado, Señor, en nosotros. Pero en esta hora, yo te pido que abra nuestro entendimiento. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú te glorifiques. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Padre amado, nos consueles. Y seas tú, Señor, llenándonos en espíritu y en verdad. Confieso mis pecados a ti y me aparto para alcanzar misericordia. Usa mis labios para edificación, consuelo y exhortación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta noche, amados hermanos, yo quiero hablar acerca de lecciones que salen caras. Pero específicamente, amados hermanos, yo quiero mencionar una frase muy peculiar, una frase muy conocida, de la cual muchos de nosotros hemos pasado por ahí. La cual es, amados hermanos, que por persinarnos nos hemos arañado. Diga conmigo: por persinarnos nos hemos arañado. ¿Qué significa eso, amado hermano? Significa que en el texto que hemos leído, específicamente el rey David, amados hermanos, estaba completamente feliz. El rey David, amados hermanos, estaba contento. ¿Sabe por qué? Porque él sabía claramente que este era el momento, esta era la oportunidad que él tanto esperaba, que él tanto anhelaba, para que el arca del pacto, después de 20 años, amados hermanos, volviera a la casa de Jerusalén. El arca, amados hermanos, había salido, ¿verdad?, por muchas situaciones que el mismo pueblo había permitido, de tal manera, amados hermanos, que Jerusalén, en la casa, en el templo de Dios, no estaba el arca del pacto. ¿Y qué significaba el arca del pacto, amados hermanos? Significaba la presencia misma de Dios. Significaba, amados hermanos, todo. Significaba, amados hermanos, que él propiamente habitaba en eso. Entonces David, amados hermanos, ¿verdad?, él estaba feliz porque el arca volvía, y tanto fue la alegría que él quería darle lo mejor al Señor, de tal manera, amados hermanos, que él vino, ¿verdad?, y preparó un carro nuevo. Él vino, amado hermano, ¿verdad?, e hizo todo lo imposible humanamente por
se le olvidaron las recomendaciones que Dios había dado antes. A David, amados hermanos, se le olvidó claramente, ¿verdad? Que Dios ya había estipulado situaciones claras, situaciones directas, situaciones, amados hermanos, ¿verdad? Donde Dios dice, ok, tenés que hacerlo así porque así yo quiero que se haga. A David se le olvidó. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? La palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 7 dice, vinieron, dice, los Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron, dice, a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Dice el 2. Desde aquel día que llegó el arca de Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. No hay peor cosa, amado hermano, que anhelar la presencia de Dios y que su presencia no esté con nosotros. No hay peor cosa, amado hermano, ¿verdad?, que anhelar el deseo de Dios en nuestra vida, pero solamente escuchamos el silencio de Dios. No hay peor cosa, amado hermano, ¿verdad?, del cual nosotros pidamos, Señor, Señor, yo quiero sentirte, pero no lo sentimos. David, amados hermanos, estaba feliz. Yo me lo imagino, ¿verdad?, el regocijado. Yo me lo imagino que él iba, ¿verdad?, con toda la emoción. Tanto que la palabra del Señor dice, amados hermanos, ¿verdad?, que él iba con todo Israel adelante, amados hermanos, danzando. Ellos iban, ¿verdad?, delante del arca, ¿verdad?, porque ellos iban gozosos, ellos iban alegres. Pero sucedió algo. David olvidó lo clave. David olvidó algo importante, y era, amados hermanos, que solo los consagrados, solo los levitas podían mover el arca. Probablemente, amado hermano, tú estés atravesando una situación difícil, estés atravesando una situación, amados hermanos, ¿verdad?, del cual te preguntes, Señor, ¿y por qué yo? Señor, ¿y por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Dice la palabra del Señor que David no tomó en cuenta las recomendaciones que Dios había dado, amados hermanos, para trasladar el arca. ¿Y qué sucedió, amado hermano? Cuando vino, ¿verdad?, y iban avanzando, dice que los bueyes tropezaban, ¿verdad?, y aquel hijo de Abinadab, ¿verdad?, únicamente él solo quería hacer lo bueno, él solo quería, amados hermanos, hacerlo agradable. Y cuando vio que el arca del pacto se iba a caer, ¿verdad?, él vino y la sostuvo para que no se cayera. Pero de inmediato, amados hermanos, sucedió algo. Dice que Jehová lo hirió y lo mató en el instante. Y usted puede decir, pastor, pero ¿por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué Dios permitió eso, amados hermanos? Déjeme decirle en una sola respuesta: porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, no hemos logrado entender eso. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, que aquel hombre muere inmediatamente, dice el versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. David, amados hermanos, se sintió, Señor, pero si yo lo que quería era agradarte. Señor, lo que quería era únicamente era estar bien contigo, era que tú volvieras, ¿verdad?, a nuestra casa, era que tú estuvieras nuevamente con nosotros. Eso es lo que yo quería, Señor. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Probablemente le había dicho David. Cuando nosotros, amados hermanos, trasladamos esta historia en nuestra vida, vemos cuáles son aquellas lecciones de vida, amados hermanos, lecciones que salen caras, que el Señor nos enseña a través de esta palabra, de las cuales nosotros, amados hermanos, no debemos de olvidar. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios
Dios ha dejado cosas estipuladas, usted no puede venir a quebrantarlas. Usted no puede venir, amados hermanos, a hacer lo que a usted le ronque la gana. Usted debe de cumplir lo que la palabra del Señor así nos enseña. Pero ¿por qué muchas veces, amados hermanos, nos cuesta tanto, verdad, agradar a Dios? Y es porque no conocemos a Dios. Hablábamos ayer en el último servicio de la vigilia. ¿Quién decís vosotros que es Jesús? ¿Quién decís vosotros, amados hermanos, que eres Dios? Y usted puede decir, pastor, pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué, pastor, Dios actúa de esa manera? Ya se lo dije, Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios es un Dios justo. Diga conmigo, justo. Él es justo. El día de ayer yo le decía a una hermana, ¿verdad? Si usted escuchó y vino a la vigilia, teníamos, ¿verdad?, competencia. Solo que aquí estábamos glorificando a Dios y por ahí estaban glorificando a alguien que no era Dios. Y me llamó muchísimo la atención, amados hermanos, eso, ¿saben por qué? Específicamente terminan nuestras hermanas de poder hacer todas las actividades de las vendimias. Y de presto, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, se vino el agua. Y cuando se vino el agua, amados hermanos, aquella bulla que se oía, ya no se oyó más. Y usted puede decir, pastor, ¿verdad? Pero es que simplemente pasó. No, amados hermanos, es que nunca va a estar revuelta la chicha con la limonada. Nunca, amados hermanos, va a estar, ¿verdad?, ese revoltijo que muchas veces usted hace cuando está comiendo sopa de frijoles, que le echa aguacate, que le echa crema, que le echa queso, ¿verdad? Nunca, amados hermanos, Dios va a permitir eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios justo. Y es ahí, amados hermanos, donde recae aquella frase, ¿verdad? Por persinarnos terminamos agañados, porque muchos de nosotros estamos haciendo cosas que parecen buenas, que son malas. Muchos de nosotros, amados hermanos, se nos ha olvidado el verdadero caminar, el verdadero propósito, el verdadero, amados hermanos, evangelio. La palabra del Señor nos quiere enseñar en esta hora, amados hermanos, una lección que sale cara. ¿Cuál es, pastor? Que cuando tú te apartas de Dios, no te vas a poder librar de las consecuencias de tus malas decisiones. No te vas a poder librar. Hablaba con alguien esta semana, amados hermanos, y me decía, pastor, fíjese que un expandillero, tatuado todo su rostro, ahora convertido al evangelio, es un predicador. Pero ¿sabe? Sucedió algo. Estaba en un lugar que no estaba. ¿Y cómo es posible, verdad, que Dios, permitiendo que él sea un predicador, ahora alguien restaurado, alguien nacido de nuevo, esté pasando por una situación difícil, una situación de incertidumbre, verdad, donde hoy las leyes dicen que pueden pasar 20 o 30 años simplemente por ser de ese grupo? Y yo solo le dije a esta persona, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dos situaciones en ese caso. Uno, dice la palabra del Señor que tus pecados te alcanzarán cuando tú no caminas al ritmo de Dios. Y lo segundo, amados hermanos, es que en muchas ocasiones Dios nos hace un llamado, pero como no le entendemos, pasamos un proceso de parte de Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, quiere que nosotros hoy entendamos que hay lecciones que salen caras. Muchos de nosotros, amados hermanos, si nos hubiesen advertido, ¿verdad?, a no escuchar a Chepe, ¿verdad?, no hubiera fracasado en su vida. No hubiera, amados hermanos, perdido lo que tanto usted anhelaba, ¿verdad? El coronar una carrera universitaria, el terminar sus estudios o tener quizás la familia deseada. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque muchas veces, amado hermano, tomó decisiones fuera de la voluntad de Dios.
Y ese es el peligro. Porque eso te va a traer una consecuencia cara. Cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos, libre albedrío, pero tenemos la capacidad, amado hermano, de poder decir no a lo que no es agradable a Dios y sí a lo que viene de Dios. Pero ¿por qué muchas veces hemos fracasado hoy en día, amados hermanos? Porque no queremos tomar en cuenta más. Las jovencitas hoy en día están sufriendo embarazos no deseados. Los jovencitos hoy en día, amados hermanos, ¿verdad? Están preocupados porque dejaron embarazada, ¿verdad? A fulana, mengana, sutana. Porque están teniendo, amados hermanos, una vida que no tienen que llevar. Metidas en vicio, metidas, amados hermanos, en el alcoholismo. No, ¿verdad? Pero es que no pasa nada. Uno no es ninguno, decimos. Por uno entró el pecado al mundo. Por uno, amados hermanos. Por uno. Muchas veces usted y yo, amados hermanos, subestimamos muchas cosas. Y se nos olvida que nuestras decisiones tienen un efecto en nuestra vida. Hoy o mañana. Pero que llega. Llega. Si usted de verdad tiene aquella costumbre de poner una alarma, 2 alarmas, 3 alarmas, y sonó la primera pero no se despertó, usted dice la segunda me levanto, suena la segunda, me falta una más, suena la tercera, pero dice ya me voy a levantar, ¿qué sucede? Se duerme. ¿Y por qué pasa eso, amados hermanos? Porque a la primer llamado debimos haber obedecido. Pero nos confiamos. Y cuando tú te confías, amados hermanos, pierdes el horizonte. Cuando tú te confías, pierdes el estribo. Cuando tú te confías, amados hermanos, lo pierdes todo. Porque tu única confianza solo debe de estar puesta en Dios, no en la medicina, no en los médicos, no en tu trabajo, no en el dinero, porque todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, amado hermano. Ese permanece para siempre. Nosotros somos libres de hacer lo que queremos, pero es necesario, amados hermanos, que debemos de tener muchísimo cuidado. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué pasa eso, amados hermanos? Porque muchos de nosotros creemos que por ser, amados hermanos, cristianos, somos Superman, somos la Mujer Maravilla. Muchos creemos, amados hermanos, ¿verdad? Que por ser cristianos no nos va a atropellar un carro allá afuera. Creemos que por ser cristianos no te va a llegar un cáncer. Creemos de que por ser cristiano no va a pasar absolutamente nada. No, amado hermano, es cuando más listo, más alerta debe de estar. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano verdadero todos los días va a estar en constante guerra. O sea que el enemigo la va a tener en tu boca. El enemigo, amados hermanos, te va a querer derrotar, te va a querer destruir, te va a querer matar. Y había una frase que la pastora Carla mencionaba hoy por la mañana. Si tú nunca te encuentras con el diablo, dice, ojo, es porque vas con la misma dirección que él. Si nosotros como iglesia, amados hermanos, no tuviéramos todas las pruebas, todas las situaciones difíciles que hemos atravesado, significa, amados hermanos, que aquí no gobierna Cristo, sino que gobierna Él. ¿Por qué? Porque todos nos tendría dormidos. Pero Dios en su misericordia, amados hermanos, nos viene alertando en esta hora, nos viene, amados hermanos, hoy pidiendo, ¿verdad? Que ya es tarde, ¿verdad? Ya no es temprano, amados hermanos. Eso significa que debemos de estar alerta. Cristo pronto viene. Ya no podemos jugar a ser cristianos. Ya no podemos jugar a andar la Biblia bajo el brazo. Ya no, porque la final trompeta está pronto a sonar y es necesario que la iglesia Betel se consagre en santidad al Señor, porque Él pronto viene, amado hermano. Pero si usted está jugando, ¿verdad? Que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, va a fracasar. ¿Por qué? Porque las consecuencias, amados hermanos, las vas a pagar aquí. Dios te va a perdonar el pecado. Dios te va a perdonar, amados hermanos, lo que estás haciendo.
¿Entiende esta palabra? El hijo no deseado no te lo va a quitar el Señor. Y si decidís abortarlo, te va a dar el diablo. Porque nunca más vas a volver a tener hijos. Porque las consecuencias, amados hermanos, te van a alcanzar. Tus decisiones tienen un impacto en el mundo espiritual. Iglesia, ya no puedes seguir durmiendo. Ya no puedes decir, hoy no voy a ir al culto, voy a ir mañana. No, ya no puedes. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera legiones de demonios te esperan para matarte, para destruirte. Pero Dios hoy te da la oportunidad de que puedas hacer bien las cosas. David las quiso hacer, amados hermanos, pero se le olvidó la indicación. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido indicaciones, amados hermanos, verdad? Y hacemos lo que nosotros creemos correcto. No, es que no se trata de lo que usted cree correcto, se trata de lo que ya está establecido. Mucha gente se fue de aquí, amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque no les gustó el orden. Porque querían hacer, amados hermanos, su fiesta, su pachanga. No, es necesario que como iglesia del Señor nosotros entendamos, amados hermanos, que no es la apariencia, es el corazón donde Él habita, es donde Él hace, es donde Él honra. Porque David le ofreció lo mejor. Le dice que le hizo un carro nuevo. Le buscó lo mejor de bueyes, ¿verdad? Para trasladar el arca. Pero dijo el Señor, a mí me vale lo que hagas. A mí me importa que obedezcas mi palabra. Y eso es lo que Dios hoy te está diciendo. A mí no me importa cómo vengas vestido. A mí lo que me importa es cómo tengas tu corazón ante mí. Porque es ahí donde yo me glorifico. Es ahí donde Dios obra. Es ahí donde Dios, amados hermanos, cumple su propósito. Pero ¿por qué muchas veces eso no sucede, amados hermanos? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Y es ahí donde tenemos lecciones que se pagan caras. Desobedecer a Dios, amados hermanos, no solamente afectará tu vida, sino también la de otros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido un dolor de cabeza para nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros hemos sido un dolor de cabeza para nuestros esposos? ¿Cuántos de nosotros hemos sido un dolor de cabeza para nuestros vecinos? ¿Por qué? Porque como estamos mal con Dios, vamos a estar mal con todos. Pero no hemos logrado entender, amados hermanos, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. La palabra del Señor en el verso 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y dice el 9: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque David, amados hermanos, en ese instante, en ese momento, comenzó a poner y a decir al Señor: yo solo quería agradarte. Pero agradar a Dios, amados hermanos, no significa humillar a quien tienes a tu lado. Agradar a Dios, amados hermanos, no significa juzgar al que tienes a tu lado. Amar a Dios no significa, amados hermanos, venir y burlarte de aquel que no puede. Dios en su misericordia nos viene recordando que por la desobediencia de David, amados hermanos, por no haber tomado en cuenta lo que Dios había establecido para trasladar el arca, un hombre murió. ¿Cuántos, amados hermanos, en tu vida, de aquellos que están de tu lado, han desobedecido, han muerto, amados hermanos, ¿verdad? Han pasado una situación difícil. ¿Por qué? Porque tú, siendo conocedor de la palabra de Dios, estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, no hemos venido y hemos servido, amados hermanos, verdad, de piedra de tropiezo? ¿Saben por qué? Porque nosotros, amados hermanos, siendo conocedores de la verdad, hemos venido y nos hemos enrollado como aquella Dalila en Sansón. ¿Cuántos? Y hoy lloramos, hoy nos duele, hoy nos quejamos.
Señor, si yo hubiera sabido, yo no lo hubiera hecho. Nadie te puso la pistola. Nadie te dijo, mira, hacerlo, nadie. A David nadie lo obligó. De su corazón nació y dijo, ya es tiempo que el arca vuelva a la casa. Pero ¿qué sucedió? Olvidó lo establecido. Iglesia Betel, en esta noche no olvides esto. Alma que pecare. Alma que pecare. ¿Y cuántos de nosotros estamos muriendo a pausas, amado hermano? Porque no hemos logrado entender lo que Dios está haciendo. Usted, ¿verdad? Cuando se enoja con su esposo, ¿quién paga los platos rotos? Sus hijos. Cuando la vecina le echa la basura, ¿verdad? ¿Quién termina ahí recibiendo la recompensa? Su esposo. ¿Me estás siguiendo? Porque tus decisiones no solo te van a afectar a ti, siempre van a afectar a los que están a tu lado. Hijos, cuando tú no escuchas el consejo de tu padre, no solo vas a llorar tú, lloran también tus padres. Porque si Dios no lo permitiera y saliera, ¿verdad?, con una situación difícil, un embarazo no deseado, con una enfermedad, ¿verdad?, venérea, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Tu padre, no la persona que te engañó, no la persona que te dijo, echate el purito si no hay ningún problema, echate la botellita si no pasa nada, ¿verdad? Ese no va a estar ahí. Aquel que te dice tu amigo. Muchos amados hermanos, ¿verdad?, están allá metidos por amigos que hoy no están con ellos. Es duro, porque tomamos a Dios, amados hermanos, únicamente como una fachada, pero seguimos haciendo lo malo. Tomamos a Dios, amados hermanos, ¿verdad?, diciendo, es que es mi Diosito, es que es mi chucito, ¿verdad?, es que el colocho a mí me cuida. Si tú estás fuera de la voluntad de Dios, no esperes la cobertura de Dios, porque Dios, amados hermanos, no obra en vasos de zozobra. Y es aquí, amados hermanos, donde la palabra del Señor hoy por hoy nos llama a que seamos responsables. Cuando nosotros, amados hermanos, tomamos responsabilidad, debemos entender que esto depende de nosotros directamente. Esto afecta a nuestro círculo. Las decisiones que nuestro hermano Wilson tome, amados hermanos, fuera de la voluntad de Dios y sin consultar a su familia, los primeros afectados no solo va a ser él, va a ser su familia. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuántas decisiones hemos tomado, amados hermanos, que han dejado de glorificar a Dios? ¿Cuántas decisiones has tomado, amado hermano, que no glorifican a Dios? ¿Cuántas? Pero creemos que todo está bien, amado hermano. La pregunta del millón hoy: ¿quién representa a Usa en tu vida? ¿Quién murió por tu terquedad? ¿Quién hoy no está a tu lado por tu desobediencia? Yo he logrado entender, amado hermano, que mi hermano no está conmigo hoy por hoy, porque si yo hubiese entendido que mi llamado era otra historia le estuviera contando. Pero ese tuvo que ir lejos, amados hermanos, porque el niño bonito, ¿verdad?, sabía que tenía un llamado, pero no lo quería entender. Y él tuvo que padecer, tuvo que sufrir, amados hermanos, por mi culpa. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, tenemos un musa sobre nuestros hombros? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, tenemos un musa a quien debemos de pedirle perdón? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hoy por hoy debemos entender claramente que desobedecer a Dios no solamente afectará nuestra vida, sino también la vida de otros? Dios nos muestra su amor, amados hermanos, pero también nos muestra su severidad. Dios nos muestra, amados hermanos, sus ambas caras. Ok, yo soy amor, pero también puede ser fuego consumidor. Y no es porque Dios, amados hermanos, sea malo, ¿verdad? No es porque Dios quiera actuar de esa manera. Es porque Él es un Dios justo. Romanos capítulo 11, verso 22, amados hermanos. La palabra nos enseña y dice:
Mira pues, dice, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás, dice, cortado. Es que, amado hermano, perdóneme el término, y voy a ser un poco abusivo en decirle esto, pero Dios se harta. Así se lo digo. Porque ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, Dios ha tenido que soportar nuestros caprichos? ¿A cuántos de nosotros, amados hermanos, Dios ha tenido que soportar nuestras sinvergüenzadas? ¿A cuántos de nosotros, amados hermanos, Dios ha tenido, verdad, que soportar que le restreguemos en la cara de Él nuestro pecado? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Dios quiere, amados hermanos, que claramente nosotros entendamos, ¿verdad?, que así como Él nos muestra su amor, Él nos va a respaldar y nos va a llenar. Pero claramente dice la palabra del Señor: si no obedecemos, te va a ir en la colada, papá. Te va a ir en la colada. Es que, pastor, y entonces ¿qué debo de hacer? Amado hermano, no olvide, la salvación no es para todos, es para todo aquel que quiera ser salvo. Entonces, chichi, si no quieres entender a la buena, también te van a cortar. Porque árbol que no da fruto. Y la vara, amados hermanos, está puesta para la espalda de los necios. Lecciones que salen caras. Lecciones que salen caras. Veía una noticia, amados hermanos, que sucedió en Guatemala, donde una madre lloraba y decía: pero es que él solo usaba una pistola de mentira, refiriéndose a un asaltante, ¿verdad?, de autobuses. ¿Por qué me mataron a mi hijo? Hagan justicia, decía esa madre, ¿verdad? Hecho mi consentidor, tiene la misma paga. ¿Cómo está hoy, amados hermanos, nuestro corazón? Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 13, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ayo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Esto nos hace comprender que aunque nuestra familia sea cristiana, aunque tengamos muchos años de ser cristianos, aunque tengamos muchos años de servir en la casa del Señor, eso no significa que tengamos licencia para pecar. Dios no te da licencia. Y si pecas, es porque estás en el cielo. Pero déjame decirte, no te vas a ir sin pagar la factura. Hablaste de más, con una cuarta lo vas a pagar. Ay, pastor, ¿por qué me estás hablando? No, iglesia, así es la ley de Dios. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Claramente, amados hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos hoy por hoy lo que Él nos quiere mostrar. Lucas capítulo 12, verso 47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, oiga, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tres cosas ha depositado Dios en este 2022 en tus manos: gracia, privilegio y oportunidad. Gracias porque, no siendo dignos, amados hermanos, Él nos alcanzó. Privilegio, amados hermanos, porque estando en este lugar, Dios nos ha permitido adorarlo. Y oportunidad, amados hermanos, es porque muchos
merecíamos la muerte, pero aquí estamos. ¿Qué estamos haciendo entonces, amados hermanos, para que Dios se glorifique en nuestras vidas? Es una pregunta que yo quiero que te lleves en esta noche. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad? Lecciones que salen caras. Recuerdo, amados hermanos, que hubo una persona que no quiso entenderle a Dios. Y como no le entendió, Dios tocó lo que más amaba. Era su hijo. Era su hijo. Se lo quitó el Señor. Esa persona usted la conoce. Era Faraón. Faraón endureció tanto su corazón, amados hermanos, ante el llamado de Dios, que Dios le dijo: yo no me voy a poner a discutir contigo. Yo soy soberano. Yo soy el dueño de todo. No me querés entender la buena. No querés soltar a mi pueblo. Ok, voy a hacer que lo soltes. ¿Qué es lo que hoy, amados hermanos, tienes que soltar? Que no te está beneficiando. Porque muchos decimos que somos bendecidos, amados hermanos, pero esa bendición no es más que una distracción. Porque el salmista dijo algo precioso y maravilloso. Nunca, amados hermanos, la bendición de Dios te va a acarrear tristeza. Nunca. Y si algo a lo que tú llamas bendición te entristece, entonces no viene de parte de Dios. Por eso en esta noche, amados hermanos, no esperemos a que se nos pase factura. No esperemos a que pasemos lecciones que salgan caras. No esperemos, amados hermanos, a que nuestra familia sufra por algo que usted sabe que tiene que estar. El que tenga oídos para oír, que hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora,